No olvido el sonido de sus gritos. No era el alarido agudo de una niña, sino el rugido gutural de un animal herido, ahogado entre el crujir de mis dedos alrededor de su garganta. La lavanda del jabón que usaba mi tía para lavar las sábanas se mezclaba con el cobre de la sangre que le brotaba de la nariz, espesa, caliente, resbalando entre mis nudillos como miel podrida. Miré sus ojos, negros, iguales a los de él, a los de mi tío Ramón, ese hombre que caminaba por la casa como si el mundo le perteneciera, con su risa de barril y sus manos que siempre encontraban un motivo para rozar a mi madre, a mi hermana, a cualquier mujer que respirara cerca. Pero esa noche, los ojos de Danielita, mi prima, la hija de Ramón, no suplicaban. Me escupieron, me maldecían, y eso me gustó. Me llamo Teobaldo Rivas. Tenga 17 años, pero llevo 30 dentro del pecho. 30 años de silencio, de tragarme las palabras como si fueran vidrios, de ver cómo él, mi tío, el gran Ramón Mendoza, se llevaba todo lo que era mío sin siquiera mirarme, incluida ella. «¿Teobaldo?», susurró mi madre desde el umbral de la puerta, con la voz quebrada como un plato viejo. «¿Qué has hecho, hijo de Dios?». No respondí. No podía. Tenía los labios pegajosos, la camisa empapada en sudor y algo más oscuro. Danielita jadeaba en el suelo del galpón, sus piernas magulladas, su vestido de comunión, sí, el mismo que le regalé hace 2 años, rasgado en jirones. El cuchillo de destazar gallinas seguía en mi mano, temblorando. No por miedo, sino por la rabia que me recorría las venas como ácido. La rabia de saber que, al final, ella nunca sería mía. Hace 10 años, la casa de los Mendoza olía a pan recién horneado y a mentiras. Era una casona de adobe en las afueras de Maracay, con un patio lleno de bugambilias y un mango que daba frutos agrios. Allí vivíamos todos, mi madre, mi hermana menor, mi tío Ramón, su esposa, mi tía Clara y Danielita, que por entonces era solo una niña de 5 años con trenzas deshechas y una risa que llenaba los espacios vacíos. Yo tenía 7 y ya sabía que el mundo no era justo. Mi padre se había ido a trabajar a Colombia cuando yo nací, o eso decía mi madre entre sollozos. Y Ramón, el hermano menor de mi padre, se había instalado en nuestra vida como un rey. Trajo dinero, trajo regalos, trajo ese perfume caro que le quemaba los ojos a uno, y trajo a ella. La primera vez que vi a Valentina, la esposa de Ramón, fue en Navidad. Llegó con un vestido rojo ceñido, el pelo negro recogido en un moño alto, y unos zapatos que hacían clic-clic en el piso de cemento. Tenía 24 años, él 45. Todos decían que era un milagro que una mujer tan joven se fijara en un hombre como Ramón, pero yo supe la verdad desde el principio. Valentina no lo amaba, lo toleraba, como todos nosotros. ¿No vas a saludar a tu nueva tía, Teo?, me preguntó mi madre, dándome un codazo. Asentí, pero no aparté la mirada de sus manos. Eran largas, delgadas, con uñas pintadas de un rojo que parecía sangre seca. Cuando me agaché para besarle la mejilla, como mandaba la costumbre, sentí su aliento en mi oreja. «¡Qué niño más serio!», susurró.
y su voz fue como un dedo rozando mi columna vertebral. Ramón nos observaba, sonriendo, con ese cigarro entre los dientes que siempre apestaba a mentol. No dijo nada, pero sus ojos, pequeños, oscuros, como los de un sapo, brillaron de una manera que no me gustó. Valentina se convirtió en mi obsesión a los 9 años. No de la manera inocente en que los niños admiran a los adultos, sino como un dolor sordo en el estómago. La seguía con la mirada cuando colgaba la ropa en el tendedero, cuando se agachaba a recoger los platos, cuando se reía con las vecinas y el escote de su blusa se abría un poco más de lo debido. Soñaba con sus labios, con el lunar que tenía junto a la boca, con el modo en que se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa. Y Ramón lo sabía. Todos lo sabían. ¿Te gusta mi esposa, sobrino?, me preguntó una tarde, después de pillarme mirándola mientras ella regaba las plantas. Su aliento apestaba a cerveza y a tabaco. Es normal. Es una mujer muy bonita. No supe qué responder. Solo sentí que el mundo se me venía encima. Pero cuidado, Teo, continuó, pasándome un brazo por los hombros, pesado, asfixiante. Las mujeres como Valentina no son para niños, son para hombres. Para mí. Me empujó contra la pared del corral, no con fuerza, pero suficiente para que supiera quién mandaba. Ese fue el primer golpe. No físico, pero golpe al fin. Los años pasaron y la casa se llenó de secretos. Valentina empezó a evitarme, como si mi mirada la quemara. Ramón, en cambio, se volvió más audaz. Se reía cuando me sonrojaba al verla, me obligaba a servirle cerveza como un hombre, y una vez, borracho, me agarró del pelo y me arrinconó en el baño. ¿Sabes qué pasa con los niños que desean lo que no les pertenece?, me susurró, apretando. Que terminan lastimando a los que más quieren. No entendí sus palabras hasta mucho después. Danielita creció. Se volvió una réplica de Valentina. Misma sonrisa pícara, mismos ojos verdes, mismo modo de caminar como si el suelo le perteneciera. Pero a diferencia de su madre, Danielita sí me miraba, me sonreía, me buscaba para contarme sus secretos de niña. Y yo, como un idiota, pensé que era especial, que ella me entendía. Hasta que una noche, a los 14 años, escuché los gemidos. Era diciembre, hacía calor, y las ventanas estaban abiertas. El sonido venía del cuarto de Ramón y Valentina. Al principio, pensé que eran animales. Luego, reconocí su voz. Su voz. Valentina. Pero no sonaba como siempre. Sonaba rota, ahogada. Me acerqué, el corazón en la garganta. La puerta estaba entreabierta. Vi la sombra de Ramón sobre ella, sus manos en su garganta, su cuerpo moviéndose de una manera que me revolvió el estómago. Valentina no forcejeaba, solo lloraba, en silencio. ¿Te gusta lo que ves, sobrino? Ramón giró la cabeza y me vio. No se detuvo, ni siquiera se inmutó. Aprende, así es como se domina a una mujer. Cerré los ojos. Pero el sonido de su llanto me persiguió durante meses. El plan no fue de un día para otro. Fue gota a gota, como el veneno. Empecé a odiar a Danielita porque se parecía a ella, porque Ramón la consentía,
la abrazaba, le compraba vestidos caros, porque ella nunca suplicó, nunca se quejó, como si mereciera todo el amor que a mí me negaban. Un día, Valentina desapareció. Se fue con otro, dijo Ramón, encogiéndose de hombros. Las mujeres son así. Pero yo sabía la verdad. La vi en sus ojos cuando me miró por última vez, la noche antes de irse, en el moretón que intentaba cubrir con maquillaje, en la manera en que me susurró, mientras Ramón dormía la mona. Cuida a Danielita, Teo. Prométemelo. No le prometí nada. El clímax. La comunión de Danielita fue el día perfecto. Todos estarían borrachos, todos estarían distraídos, y Ramón, como siempre, sería el centro de atención. Esperé a que anocheciera, esperé a que el ruido de la fiesta se convirtiera en un zumbido lejano. Luego la arrastré al galpón. No gritó al principio, solo me miró, confundida. «Teo, ¿qué haces?» Le mostré el cuchillo. «Esto es por ella», dije, «por Valentina, por todo lo que nos quitaste». Sus ojos se abrieron como platos. «No tuve la culpa», balbuceó. «Yo solo era una niña». «Y yo solo era un niño», repliqué, sintiendo cómo la hoja se hundía en su carne. El primer corte fue superficial, el segundo, más profundo. Para el tercero, ya no sentía nada, solo el olor a lavanda, a sangre, a justicia. El sonido de los huesos al quebrarse es distinto a lo que uno imagina. No es un crack seco, como en las películas. Es un crujido húmedo, como cuando pisas un insecto grande, pero con un eco que resuena en el pecho. Danielita dejó de forcejear después del segundo golpe. Su brazo izquierdo colgaba de manera antinatural, la piel morada ya no por los golpes, sino por la falta de sangre. El galpón olía a orín, a sudor agrio y a ese perfume barato que usaba mi tía Clara para disimular el hedor a alcohol de Ramón. El mismo perfume que, horas antes, Valentina había usado para ocultar el miedo. «¿Por qué?», me preguntó Danielita, con la voz rota, los labios hinchados. «¿Por qué a mí?». No respondí de inmediato. Estaba ocupado. El cuchillo de destazar resbalaba entre mis dedos, manchados de su sangre y de algo más espeso, más oscuro, que me recorría las venas. La rabia no era suficiente. Necesitaba que entendiera. «Porque tú eras su favorita», dije al fin, agachándome para que nuestros rostros quedaran a la misma altura. «Porque a ti sí te abrazaba, porque a ti sí te compraba dulces, porque tú tenías lo que yo nunca tuve». Sus lágrimas caían sobre el suelo de tierra, formando pequeños cráteres. No sentí lástima, solo una satisfacción fría, como tragarse un cubo de hielo. «Ella no era tuya», escupió, con un hilo de voz. «Valentina no era de nadie». Ahí fue cuando perdí el control. 3 meses antes de que todo explotara, Valentina me buscó. Fue una tarde de lluvia, de esas que azotan el techo de zinc como si el cielo estuviera enojado. Estaba en el corral, alimentando a las gallinas, cuando sentí su presencia detrás de mí. No necesitaba volverme para saber que era ella. Siempre supe cuándo estaba cerca. Olía a jazmín y a tristeza. «Teobaldo», dijo, y su voz sonó como un suspiro.
Necesito que me ayudes. Me giré. Llevaba un vestido azul descolorido, el mismo que usaba los domingos para ir a misa. Pero sus ojos no eran los de una santa. Eran los de alguien que ya no tenía nada que perder. ¿Ayudarte con qué?, pregunté, secándome las manos en el pantalón. Sacó un sobre arrugado de entre sus pechos. Dentro había fotos. Fotos de Ramón con otras mujeres, con niñas. Con Danielita, cuando era más pequeña, dormida en su cama, su camisoncito blanco arrugado, su pelo oscuro esparcido sobre la almohada como un charco de tinta. «Él la toca», susurró Valentina con las manos temblorosas. «Cuando cree que nadie mira». El mundo se detuvo. «No mientas», logré decir, pero mi voz sonó ajena, lejana. «Ojalá pudiera», respondió, y por primera vez vi el odio en sus ojos. «Pero tú ya lo sabías, ¿verdad? Por eso la odias tanto». No era una pregunta, era una acusación. «¿Y por qué no te fuiste antes?», le pregunté, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. «¿Por qué no la protegiste?». Ella rió, una risa amarga, sin alegría. «¿A dónde iba a ir, Teo? ¿Con qué dinero?». «Ramón me compró cuando tenía 16 años. Literalmente. Le debía una deuda a mi padre. Y ahora me amenaza con hacerle lo mismo a Danielita si me atrevo a abrir la boca». El sobre cayó al suelo. Las fotos se esparcieron, manchadas por el barro. Una de ellas mostró a Ramón, borracho con Danielita. Ella no tendría más de 10 años. «Ella no es como yo», continuó Valentina, agachándose para recoger las pruebas de su infierno. «Ella aún tiene salida. Pero necesita que alguien la salve». «¿Y ese alguien soy yo?», pregunté, sintiendo cómo la bilis me subía por la garganta. «No», respondió, mirándome a los ojos. «Ese alguien debería ser tú». Prometí ayudarla. Mentí. No por cobardía, sino porque ya era demasiado tarde para mí. El odio que sentía por Ramón era un monstruo que había crecido dentro de mí durante años, alimentándose de cada mirada lasciva, de cada risita burlona, de cada vez que me llamaba niño, mientras me obligaba a servirle como un perro. Y ahora descubría que el monstruo no solo había destruido a Valentina, había puesto sus garras sobre Danielita, pero no podía salvarla. No así. No sin destruirme a mí mismo. Así que hice lo único que se me ocurrió. Esperé. Esperé a que Valentina desapareciera. Esperé a que Ramón celebrara su victoria con más cerveza, más mujeres, más violencia. Esperé a que Danielita cumpliera 13 años y empezara a mirar a los chicos del pueblo con esa sonrisa coqueta que tanto odiaba. Esperé a que todos se olvidaran de Valentina, como si nunca hubiera existido. Y luego, empecé a planear. No fue difícil ganar su confianza. Danielita siempre había sido ingenua. Creía que el mundo era bueno, que la gente era buena, que yo era bueno. «Teo, ¿por qué estás tan raro últimamente?», me preguntó una tarde, mientras caminábamos hacia el río. Llevaba un vestido corto, prestado de alguna amiga, y sus piernas delgadas brillaban bajo el sol. «Nada», mentí, sonriendo. «Solo estoy cansado». «¿Cansado de qué?», insistió, dándome un codazo. «De que nadie vea lo que pasa en esta casa.
respondí, antes de poder detenerme. Ella se quedó quieta. El viento movía las hojas de los árboles, creando un susurro que parecía una advertencia. ¿Qué sabes tú?, preguntó, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Sé que Ramón no es quien parece, dije, midiendo cada palabra. Sé lo que le hizo a tu madre, y sé lo que te hace a ti cuando cree que todos duermen. Danielita palideció, pero no negó nada. Valentina me lo contó antes de irse. Continué, aunque era mentira. Me dijo que si algo le pasaba, debía protegerte. ¿Y por qué no lo hiciste?, preguntó, con un temblor en la voz. Porque no sabía cómo, admití. Hasta ahora. Ella me miró, y en sus ojos vi algo que no esperaba. Alivio. Pensé que estaba sola, susurró. No lo estás, dije, y por un segundo casi lo creí. Empezamos a encontrarnos en secreto. Le llevaba dulces, como Ramón solía hacer. Le contaba historias, como Valentina solía hacer. La escuchaba llorar cuando tenía pesadillas. La abrazaba cuando temblaba de miedo. Y cada vez que lo hacía, sentía cómo el plan se solidificaba en mi mente. No puedo seguir así, me confesó una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo del galpón. Quiero irme, lejos. Yo te ayudo, dije, acariciándole el pelo. Pero necesito que confíes en mí. Asintió, y ese fue su error, porque la confianza es el arma más poderosa, y yo era un experto en usarla. Todo estaba calculado. Sabía que Ramón se emborracharía. Sabía que mi madre y mi tía Clara estarían demasiado ocupadas sirviendo a los invitados como para notar mi ausencia. Sabía que Danielita, emocionada por su fiesta, bajaría la guardia. Lo que no sabía era que ella también tenía un plan. Teo, me dijo, mientras la arrastraba hacia el galpón. Yo también sé cosas. ¿Cómo qué?, pregunté, aunque ya lo imaginaba. Sé que amabas a mi madre, respondió con una sonrisa triste. Sé que por eso me odias, porque te recuerdo a ella. No te odio, mentí. Sé que mientes, replicó, y por un segundo vi a Valentina en sus ojos. Pero no me importa, porque sé que, al final, tú también eres una víctima. Eso dolió más que cualquier golpe. ¿Y qué vas a hacer?, pregunté, apretando el cuchillo con más fuerza. ¿Salvarme? No, respondió. Voy a salvarme a mí. Y entonces lo entendí. Danielita no era una niña asustada, era el espejo de su madre. Y, como Valentina, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por escapar, incluyendo traicionarme. No soy como él, dije, mientras la sangre le resbalaba por el brazo. Yo no soy un monstruo. Claro que lo eres, respondió, escupiendo un diente. Solo que tú te escondes detrás de tu dolor. ¿Y tú no?, repliqué, sintiendo cómo la correa del cuchillo se me resbalaba de los dedos. ¿Crees que no sé lo que hiciste? ¿Lo que le hiciste a ella? Sus ojos se abrieron de par en par. No sé de qué hablas, gimoteó. Valentina no se fue, dije, acercándome.
Tú la ayudaste a escapar. Le diste dinero. Le diste mi dinero. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Ella me lo pidió. Admitió al fin, con las lágrimas mezclándose con la sangre. Me dijo que eras peligroso, que si no te detenía, terminarías como Ramón. ¿Y creíste que matándola a ti lo detendría? Pregunté, riéndome sin alegría. ¿O solo querías deshacerte de mí como él se deshizo de tu madre? No, susurró. Solo quería que pararas. Pero ya era demasiado tarde para parar. El cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico, como si el mismo aire lo rechazara. Danielita ya no gritaba, solo jadeaba, con los labios entreabiertos y los ojos vidriosos, como un pez fuera del agua. Su pecho subía y bajaba con un ritmo irregular, y cada vez que respiraba, un gemido ahogado escapaba de su garganta. La sangre se había secado en mis manos, formando una costra oscura que se agrietaba cada vez que cerraba los puños. El galpón olía a muerte, a final. ¿Por qué no me matas de una vez?, susurró, y su voz sonó como el crujir de hojas secas bajo los pies. No respondí, porque no tenía una respuesta que no fuera el eco de mi propia cobardía. El problema no era matar. El problema era lo que venía después. Danielita no era solo una víctima, era una cómplice. Y esa verdad me quemaba más que cualquier herida. Valentina no se fue por voluntad propia. Confesó, con un hilo de voz. La ayudé a escapar, pero no fue por bondad. ¿Entonces?, pregunté, aunque ya lo sabía. Porque ella me prometió que, si la ayudaba, me llevaría con ella, respondió, y una lágrima le resbaló por la mejilla, pero al final me dejó sola. Como siempre. El silencio entre nosotros se volvió espeso, como el aire antes de una tormenta. ¿Y Ramón?, pregunté, aunque el nombre me quemaba en la lengua. ¿Sabía? Danielita cerró los ojos. Él fue quien la obligó a irse, confesó. Le dijo que si no desaparecía, me mataría, y luego me vendría a buscar a mí. El mundo se inclinó. ¿Y tú le creíste?, pregunté, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. No, respondió, mirándome con una claridad que me heló la sangre. Le creí a ella. Valentina me juró que, si me quedaba, tú me protegerías. Ahí lo entendí todo. No era solo venganza, no era solo odio, era una trampa. Una que Valentina había tendido años atrás, sabiendo que tarde o temprano yo caería en ella. Y lo peor era que tenía razón. No sé cuánto tiempo pasó antes de que escuchara los pasos. Eran pesados, irregulares, como los de un hombre borracho. Ramón. ¿Qué demonios pasa aquí?, rugió, abriendo la puerta del galpón de una patada. La luz de la luna entró como un cuchillo, iluminando el cuerpo magullado de Danielita, mi camisa manchada, el cuchillo en el suelo. Ramón no dijo nada al principio, solo miró, y en sus ojos no vi sorpresa, vi satisfacción. Al fin, dijo, con una sonrisa que me revolvió el estómago. Sabía que tarde o temprano saldría el monstruo que llevas dentro. ¿Tú sabías?, pregunté, sintiendo cómo la rabia me nublaba la vista. Claro que sabía, respondió, encogiéndose de hombros. Valentina me lo contó todo. ¿Cómo la mirabas?
cómo la deseabas, cómo planeabas matarme si te rechazaba. No es verdad, murmuré, pero mi voz sonó débil, ajena. Ella me suplicó que te detuviera, continuó, acercándose a Danielita. Pero yo le dije que no, que los monstruos como tú necesitan ser liberados, para que todos vean lo que son. ¿Y qué eres tú entonces?, escupí, sintiendo cómo las palabras me quemaban la garganta. Soy el hombre que te creó, respondió, y su risa fue como un golpe en el pecho. Tú no eres más que mi reflejo, Teo, solo que yo tengo el valor de asumirlo. Danielita gemía a nuestros pies. Pero ya no importaba. Nada importaba. Excepto una cosa. Valentina no se fue, dije, mirándolo a los ojos. Tú la mataste. El silencio que siguió fue tan denso que casi se podía cortar. No, respondió al fin, pero su voz ya no sonaba segura. Ella se fue. Mientes, repliqué, sintiendo cómo algo dentro de mí se endurecía. Porque si estuviera viva, habría vuelto por Danielita. Y tú lo sabes. Ramón no respondió, pero no tuvo que hacerlo. Sus ojos lo delataron. No recuerdo quién empezó. Solo recuerdo el primer golpe, el crujir de huesos, el sabor a sangre en mi boca. Ramón era más fuerte, pero yo tenía algo que él no, nada que perder. La pelea fue corta, brutal. Al final, él quedó tendido en el suelo, con la nariz rota y un ojo hinchado. Yo, con las costillas adoloridas y un sabor amargo en la lengua. «Mátame», jadeó, escupiendo un diente. «Si tienes agallas». No lo hice, porque la muerte era demasiado fácil para él. En cambio, hice algo peor. Tomé el cuchillo, lo clavé en el suelo, a centímetros de su mano. «Quema», le dije, con una calma que no sentía. «Quema esta casa. Quema todo. Y diles que fui yo». «¿Por qué?», preguntó, confundido. «Porque si no lo haces», respondí, agachándome para que nuestros rostros quedaran a la misma altura. «Le contaré a todos lo que le hiciste a Valentina, lo que le hiciste a Danielita, lo que sigues haciéndole a las niñas del pueblo». Sus ojos se abrieron de par en par. «No te creerán», escupió. «No necesitan creerme», repliqué. «Solo necesitan dudar». Y eso fue suficiente. Ahora estoy aquí, en un reformatorio para menores, en una celda que huele a orín y a desesperanza. Las paredes son grises, el colchón duro, las noches eternas. A veces, cuando cierro los ojos, aún veo el fuego. Las llamas devorando la casa de los Mendoza, iluminando la noche como un farol infernal. Escucho los gritos de mi madre, de mi tía Clara, de los vecinos. Veo a Ramón, de pie frente a todos, con el rostro cubierto de ceniza y lágrimas falsas, contando cómo su sobrino, el pobre Teobaldo, siempre tan problemático, perdió la cabeza y quemó todo. Nadie pregunta por Danielita. Nadie pregunta por Valentina. Y yo no digo nada, porque al final esta es mi penitencia: vivir con la verdad, con el peso de lo que hice,
de lo que no hice. ¿Me arrepiento? No lo sé. A veces, cuando la luna está alta y el silencio es tan denso que casi duele, pienso en Valentina, en su risa, en su perfume, en la manera en que me miraba, como si supiera que, tarde o temprano, todo terminaría así. Otras veces, pienso en Danielita, en sus ojos verdes, idénticos a los de su madre, en cómo me suplicó que la salvara, en cómo, al final, solo la lastimé más. Y entonces me pregunto, ¿era esto lo que quería Valentina? ¿Que me convirtiera en el monstruo que todos temían? ¿Que cargara con la culpa de sus silencios, de sus miedos, de sus traiciones? O tal vez solo quería que alguien pagara por lo que le hicieron. Y en ese caso, supongo que lo logró. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia te tocó. Tal vez el dolor, tal vez la rabia, tal vez el miedo de reconocer que, en el fondo, todos llevamos un monstruo dentro. Pero esta no es solo mi historia, es la de miles, la de los que callan, la de los que gritan y nadie escucha, la de los que, como Danielita, creen que no hay salida. Así que te pregunto, ¿qué harías tú? ¿Seguirías callando? ¿O alzarías la voz? Porque al final, el verdadero horror no es lo que hice yo, es lo que nosotros permitimos que siga pasando. Deja tu comentario. Comparte si crees que alguien más debe leer esto. Y recuerda, a veces, el silencio es el cómplice más peligroso.